las propiedades, el video 1 de propiedades de logaritmos. Entonces tenemos aquí un video, la segunda parte, en el cual vamos en la propiedad 4. La propiedad 4 nos dice que si tenemos un número elevado a un logaritmo cuya base es la misma base, entonces aquí el logaritmo quedaría como un exponente. Entonces aquí nos dice que a la logaritmo de a de x es igual a x. Entonces tendríamos la misma base, que diríamos de 10. ¿Sí? Entonces lo que nos dice acá es que nos va a dar 10. Otro ejemplo entonces sería que si tenemos 3 y tenemos como exponente un logaritmo en base 3, de 8, entonces nos daría como respuesta 8. Leerlo acá sería a al logaritmo en base a de x nos da x, la propiedad 4. Para la propiedad 5, ya nos queda utilizar, entonces aquí nos dice, haciendo lectura de la propiedad, nos dice logaritmo en base a de un producto es igual a la suma de los logaritmos de cada uno de esos factores. Entonces, como ejemplo, vamos a colocar un logaritmo en base 10 de 10 por 100. Entonces nos daría el logaritmo de un producto, nos da la suma de los logaritmos. Logaritmo en base 10, ya sabemos que si no lo escribimos, de 10 más logaritmo en base 10 de 100. ¿Sí? Eso tendríamos. Otro ejemplo muy rápido, teniendo otra base, entonces teníamos logaritmo en base 3 de 5 por 8, entonces tendríamos logaritmo en base 3 de 5 más logaritmo en base 3 de 8. Simplemente podríamos decir que si tenemos el producto, entonces distribuimos, pero nos quedaría la suma de los logaritmos. La sexta propiedad, algo muy parecido, entonces el logaritmo en base a de un cociente, en este caso u sobre b, es igual a la resta de esos logaritmos, del logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. El logaritmo en base 2 de 8 sobre 32. Entonces tendríamos el logaritmo en base 2 de 8 menos logaritmo en base 2 de 32. Entonces aquí ya podríamos solucionar teniendo en cuenta que lo que estamos buscando es a qué exponente. Si damos solución a esto, a qué exponente elevo el 2 para que me dé 8 sería 3. Y aquí es menos a qué exponente elevo el 2 para que me dé 32. Entonces recuerden que es 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Entonces se multiplicaría 5 veces. Entonces nos daría menos 2. La propiedad del logaritmo de un cociente. ¿Sí? Aquí tenemos en cuenta, vamos a colocarle un paréntesis para tener en cuenta que son un mismo número. Para la propiedad 7 y 8, podríamos decir que se pueden hacer de una vez. Lo que nos dice es logaritmo en base a de una potencia. Entonces lo que podemos hacer aquí, el exponente es n, se puede bajar la potencia. Entonces
el exponente, esa potencia, pasa a multiplicar el logaritmo. Entonces hablemos que tenemos logaritmo en base 5 de 10 a la 3. Entonces eso se podría escribir como 3 por el logaritmo en base 5 de 10. Otra que tenemos para hacer la 8, es que es muy similar, es cuando tenemos logaritmo en base 10, vamos a dejarlo, o coloquemos en base 2 para poder notar. En este caso tenemos de 8, pero el exponente es un número 1 sobre 3. Entonces hablamos de un tercio, de 1 sobre n. ¿Sí? Entonces tengan en cuenta que es 1 sobre n, como un exponente. Entonces lo que pasa es que podemos escribirlo como un tercio por el logaritmo en base 2 de 8. Una propiedad que no está registrada acá, no se menciona, pero es importante mencionarla, la voy a escribir. Y es una propiedad para cambiar de base los logaritmos. Es cuando tenemos, por ejemplo, vamos a hacer la fórmula, logaritmo en base a de x, ¿cierto? Y yo quiero pasarla a logaritmo en base b. Entonces lo que se hace es lo siguiente. Entonces, ¿a qué base lo quiero cambiar? Este es un logaritmo, entonces ya daremos un ejemplo numérico. El logaritmo en base b es lo que lo quiero cambiar, logaritmo en base b a la que la quiero cambiar. Y el logaritmo del numerador será de x y el logaritmo del denominador de a. Entonces, un ejemplo numérico, si tengo logaritmo en base 2 de 8, y entonces digamos que lo quiero pasar a base de 5. Entonces digo logaritmo en base 5, logaritmo en base 5. Entonces, en el numerador iría logaritmo en base 5 de 8 y en el denominador logaritmo en base 5 de 2. Esto es la propiedad para cambio de base. Cambio de base de un logaritmo. Muchas gracias.